Iglesia Avivamiento Emanuel para las Naciones presenta a los apóstoles Gregor y Egli de Sánchez. Ella lo dijo: quiero caminar, Padre, y tú le concedes la petición a la gente de fe. Oramos por un milagro creativo. En Señales y Maravillas. Aleluya, vamos a leer en el libro de Marcos. ¿Sabes que Dios nos ha estado hablando? Y la palabra, cuando Dios marca algo en tu espíritu, que tú ves que te habla y te dice, tú dices: Dios, bueno, yo quiero hacer eso que tú estás haciendo. Y hoy tenemos una palabra precisa del Espíritu Santo para la iglesia. ¿Cuántos estaban diciéndole: Dios, yo quiero que tú me hables? ¿Cuántos le estaban diciendo: Dios, yo quiero que tú me hables? Es que es importante oír la voz de Dios. El apóstol Ayodeli me decía el día viernes, estuve por allá, estuve 6 horas con él en el hotel, estuvimos compartiendo y de verdad que hubo una administración poderosa del Espíritu Santo, Dios hablando y dando dirección al ministerio del país, de lo que él ha hablado, porque él está en control. ¿Cuántos creen que Jesús está en control? ¿Cuántos creen que Jesús está en control? Jesús está en control y todo lo que él ha querido, él lo ha hecho. Y una de las cosas que me decía Dios era acerca del oído, que despertar el oído. Yo dije: Señor, mira la palabra que tú nos diste, que despertará nuestro oído mañana tras mañana para oír como sabio. Y necesitamos cada día que nuestro oído esté despierto para oír como sabio. Amén. Pero también me habló de lo que tenía que hablar, de la lengua de sabio. Yo dije: Señor, gracias, porque es una confirmación. Y me habló Dios también acerca de lo que pasó con Daniel. Y me dijo, como lo hice con Daniel, que le di sabiduría para hablar en situaciones difíciles y extremas, yo te voy a dar sabiduría para oír y para hablar. Dile al que está a tu lado: oye, haz así, haz así. Oír y haga así, hablar. Diga: oír y hablar. Claro, le añadimos ver. Ahora, no con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales. Vamos a ir entonces al libro de Marcos capítulo 4, versículo 35. Entonces Dios me estaba hablando de que pasara al otro lado y me dio esta palabra. Cuando llegó la noche, diga: las órdenes de Dios se ponen en práctica. No estamos para censurar lo que Dios dice, sino obedecer a lo que Él habla. ¿Ok? Yo sé que Dios ha estado trayendo revelación de la palabra. Y en el primer ayuno, en uno de los ayunos de 7 días, Dios me dio, cuando estaba en la casa, yo le había dicho a Dios, le estaba preguntando, le había dicho a mi esposa: mi amor, déjame la habitación solo y vete a una de las habitaciones, que quiero estar estos 7 días a solas con Dios. Y esos 7 días, cuando bajé, ya había tenido unas horas orando y bajé a buscar agua. No había subido el envase con el agua. Bajé y le pregunté: mira, ¿y qué? Yo estoy en estos 7 días, pero yo no sé cuál es el propósito. Yo estoy aquí por obediencia. Tú me dijiste que ayunara. Bueno, y yo quiero obedecerte, pero quisiera saber cuál es el propósito de este ayuno. Y Dios me dijo, Él me dijo, me llevó a la palabra y me dijo: esto es un entrenamiento apostólico. Comencé a llorar y me tocó, wow. Me hizo recordar lo que Cristo hizo con los discípulos, que ellos pasaron y le dijo:
Pero en esa etapa, porque hoy vamos a tomar otra palabra y revelación de lo que Dios está hablando con respecto a lo que estamos viviendo hoy y de lo que vamos a ver mañana en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque Dios conoce los tiempos, lo que tú estás viviendo, pero Dios conoce lo que viene. Y Dios muestra, Dios revela. La Biblia dice que en Israel habían hombres entendidos en los tiempos. Diga, entendidos en los tiempos. Y cuando fui a ese entrenamiento apostólico por él, o sea, lo primero que él me ministró ciertamente era la voluntad. O sea, que mi voluntad tenía que estar rendida totalmente a él, porque Cristo los invitó a ellos, los montó a los líderes mundiales. Los líderes que se iban a montar en esa barca eran líderes mundiales que iban a impactar al mundo. Y, o sea, porque para nosotros poder movernos y hacer y llegar a esa dimensión, tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Él diga, recibir instrucciones precisas de Dios. Y una de las demandas que Dios hace es la rendición de la voluntad. Diga, rendición de la voluntad. Porque ¿quién no hubiese dicho ahí, vamos de noche? Cualquiera de los de aquí pudo haberle dicho, Señor, ¿y por qué no esperas a la mañana que todo esté claro? ¿Ah? ¿Cuántos hubiesen dicho eso? Espérate hasta la mañana, Señor, ¿cómo vamos a ir de noche? Vamos a correr un riesgo, es peligroso. Sin embargo, ellos se montaron y lo hicieron. Pero Cristo quería enseñarles a ellos como apóstoles. Bueno, yo estaba recibiendo una instrucción del Espíritu Santo, un entrenamiento de Dios de cómo fluyen los apóstoles, porque los apóstoles tienen que caminar no conforme a lo que al apóstol le parece o porque yo soy apóstol. O sea, no hay nada más bonito cuando el maestro te enseña a ti cómo tú tienes que vivir y cómo tienes que hacer las cosas. Y él me ministró y me dijo, mira, me llevó a la palabra y me dijo, mira, una de las cosas es que los apóstoles tienen que saber cómo hablan. Los apóstoles hablan con precisión, con autoridad y con poder. Los apóstoles cuidan su lenguaje, porque los apóstoles tienen que utilizar es un lenguaje del Espíritu. ¿Aló? Un lenguaje del Espíritu, porque un apóstol está llamado a fluir en lo sobrenatural. Ahora, si la iglesia está llamada a hacer o llamar las cosas que no son como que si fuesen, si la iglesia está llamada a eso, ahora un apóstol es una persona que está conectada con Dios y que va a hablar y que va a ser boca de Dios para decretar la palabra, lo que está en el corazón de Dios. Entonces Dios me estaba enseñando y me decía, mira, a los hombres que yo llamo, a los apóstoles que yo preparo, cuando abren su boca, les doy autoridad y poder para calmar las más grandes, pero las más fuertes tempestades. Por la palabra que sale de la boca de un apóstol establecido por mí en el reino, las más grandes tempestades se calmarán. Y creo que de esa parte vamos a hacer unas declaraciones hoy, porque lo que declara la iglesia cuando se pone de acuerdo, está la declaración de un apóstol, de un profeta, de un evangelista, de un maestro y de un pastor, pero está la declaración de una iglesia. Si dos se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidieran, sería hecho. Diga, el poder del acuerdo. Okay. Dios le está diciendo a ellos, vean lo que le está diciendo. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos ¿a dónde? O sea, si la iglesia, si los hombres de Dios, si los hijos de Dios, si la familia, si el país, porque aquí podríamos ver no solamente una cosa. Él les dijo, dependiendo el liderazgo,
la revelación, la palabra y lo que hay en el corazón, estaremos listos para que se puedan manifestar. Porque Dios los estaba llevando ahora. Ellos eran los futuros líderes mundiales. En ese momento que ellos iban en la barca, cualquiera podía estar pensando, bueno, que yo soy un líder mundial. Yo tengo un llamado a tantas naciones, a tantos lugares. Y ellos estaban ahora atrapados, diga atrapados. Bueno, no atrapados, quizás dando vuelta, diga dando vuelta, asustados, atemorizados, confundidos, porque Pedro era un experto en la pesca y los que estaban con ellos, varios de ellos eran expertos en la pesca. Pero ahora les pregunto, ¿será que la tormenta se calmó? ¿Se calmó porque él era experto? Aun cuando él era experto en la materia, en la mar, él no pudo hacer nada. Y es lo que la iglesia debe entender. Hay cosas que están pasando en el país, ¿sí? Hay cosas que la iglesia tiene que hacer, lo que tiene que hacer. Pero hay cosas que la iglesia solo tiene que esperar la intervención del Rey, de Jesús. Ellos tenían 9 horas. Imagínese usted en la mar. ¿Sí? Yo estuve, Cirilo estuvo conmigo en Carúpano. Y bueno, estuvimos en un compartir y yo llevaba la Biblia y llevábamos para hacer un hervido y de pronto se levantaron unas olas y estábamos como decir, sí, de allá, de la pared aquí, y aquí estaba el bote y comenzaron unas olas y mira, tiraron todas las cosas. Y a mí me da risa porque Cirilo venía con la Biblia arriba nada más. Y Roxana le decía, mira, tú vas a llevar la Biblia y tus hijos. Porque es que en medio de una presión en un momentico nada más, hubo un alboroto. Porque todos los que iban en el bote, ninguno sabíamos y conocíamos. Yo nadaba un poquito y bueno, pero los demás no sabían. Y ahora yo estaba pensando, era en ello, porque quizás yo no sabía, pero él era experto. Pedro era experto y ellos eran expertos. Y les pregunto, ¿se calmó la tempestad? Por su experiencia, ¿se calmó la tempestad? Y ahí estaban los líderes mundiales que estaban naciendo, que estaban siendo formados, que estaban siendo preparados, que estaban siendo tratados. Porque si algo tiene que tener claro la iglesia, es que si Dios dijo, si Dios te montó en la barca y Él te dijo pasemos al otro lado, así veas la tempestad que veas, si tu destino es el otro lado, no te puedes quedar, tienes que ir al otro lado, porque no lo está diciendo el hombre, lo está diciendo Dios. Ahora, Dios había preparado todo lo que se iba a soltar y se iba a desatar y se iba a abrir. Lo nuevo que venía estaba en el otro lado. Pero hay gente que se ha quedado, que se ha acomodado, viviendo en su propio estilo, con un poquito de agua, con 3 goticas en la orilla y con la perolita como se bañan algunas ancianitas o ancianitos. Y se han acomodado a tener una vida cristiana muy superficial, deseando y anhelando algo grande, o sea, con un poquitico de agua y quiero algo grande. Ciertamente está bien. Si queremos algo grande, nuestro compromiso cada día tiene que ser mayor. ¿Aló? Nuestro compromiso con Dios cada día tiene que ser mayor. Y ellos estaban allí, montados en la barca. ¿Cuántos están montados en la barca? ¿A cuántos le ha provocado bajarse de la barca? ¿Ah? Y tirarse de la barca. Ay, no. Y ahora, oigan, andaban con Jesús.
andaban con Jesús, andaban con el Salvador. Pero en la barca, aunque ellos eran los líderes mundiales, los líderes que Dios había escogido para algo grande, Dios los llevó en esa travesía. Dios tenía que terminar de sacar las cosas que estaban en el corazón. Porque estos líderes mundiales les quedaban unas cositas por ahí guardadas. ¿Aló? Dile, ¿será que te queda una cosita por ahí guardada? Estos apóstoles, oigan, estos apóstoles estaban siendo preparados y tratados por Dios. Diga, los apóstoles estaban siendo tratados y preparados por Dios. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser protagonistas de cosas nuevas. Iban a comenzar a suceder cosas que en ellos nunca se habían manifestado. Y ahora ellos tenían que dejar el papel de estar al lado de Jesús, nada más viendo, porque hay mucha gente que está en la iglesia que lo único que quiere es ver y ver de otro. Pero los que se montan en el barco con Jesús tienen que montarse y comenzar a verse a ellos haciendo conforme la orden que Dios ha dado. Va a seguir siendo Jesús, pero a través de ti, a través de los que creen y de los que están de acuerdo con Dios. Y ahora, ¿qué quería Dios? Yo quiero que esta palabra la tomemos con toda propiedad, con hambre, y le demos el lugar a Dios. Pregunto, ¿eran apóstoles o no eran apóstoles? ¿Ah, Jesús? Los que estaban montados en el... ¿Ah? Era el lomito de Jesús. Los líderes, los que Él le puso la vista, a los que Él escogió. Ajá. ¿Y qué fue lo que dijeron? Pásamelo un momentico y después me lo vuelves a pasar allí, ¿oíste? Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Porque es que el corazón de los apóstoles tienen que estar preparados contra todo tipo de conflictos, de problemas. El hombre de Dios tiene que estar preparado. No dice la Biblia que la palabra nos prepara para toda obra. No es la palabra la que nos prepara para toda. La palabra es útil para enseñar, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre esté preparado para toda buena obra. Lo que te prepara a ti para toda buena obra es la palabra de Dios. Porque los apóstoles tienen que ser tratados por el Espíritu, tienen que ser tratados por Dios para ellos estar en la capacidad de ministrar. Pero ahora, aun cuando ellos eran apóstoles, Dios tenía que limpiar, trabajar y bregar. Ahora, imagínense si los apóstoles estaban siendo tratados y ministrados y Dios profundizaba en el corazón de ellos. ¿Usted no cree que Dios va a profundizar en el corazón del pueblo? ¿Usted no cree que Dios tiene que seguir bregando en el corazón? Porque hay algunos que se cansan ya, pero ¿hasta cuándo van a estar hablando del corazón? ¿Y hasta cuándo? Pero si ya yo me lo sé. Perdóname. De hecho, ya Cristo se iba. Le tuvo que decir, ¿hasta cuándo tengo que soportar? Generación de incrédulos. Dudaban. Yo tengo que meter el dedo. Ya va, yo tengo que meter el dedo. Si yo no meto el dedo. Ahorita me decía una persona, me dijo, mira, ¿qué? No, que le creció la pierna. Eso es una fantasía. Estoy diciendo una persona que la trajeron hoy. Ella vino hoy por primera vez a la iglesia. Y se estaba hablando de que hoy a las 4 de la tarde va a estar el apóstol Oyodeli. Ok, él va a estar, están invitados. Esperamos que Dios se glorifique. Invite a un enfermo, invite a un amigo. ¿Usted quiere que Dios se glorifique? Bueno, invítelo. De hecho, había un testimonio que lo estaba compartiendo ayer con los pastores, que en una entrevista, usted la va a ver en el periódico, Avivamiento.
donde en un lugar donde fue un misionero a abrir la obra, y los misioneros comenzaron a trabajar con sal y con aceite vendiendo, y había 4 y se levantaron el babalao y todo su equipo y fueron en contra, y el babalao fue y le dijo: en 7 días, si no recoges tus maletas y te vas, estás muerto. Y en el pueblo conocían que cuando el babalao hablaba, eso sucedía. Y entonces el misionero fue y le dijo: en 7 días, si no recoges y te vas, tú, babalao y todo tu equipo se va a morir. ¿Ustedes se imaginan cómo está el pueblo? 7 días, vamos a ver, ¿quién va a morir? ¿Será este o será aquel? Pero ahora aquí, o sea, estamos hablando de pasar al otro lado, porque estamos hablando del lugar a donde Dios quiere llevar a la iglesia, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, porque no podemos pretender haberlo alcanzado todo. Dios está trabajando en el corazón, y hay cosas, hay retos, hay situaciones donde el Espíritu de Dios nos va a llevar, pero para eso nuestro corazón tiene que estar preparado. Y por eso es que les digo, porque el discípulo, los discípulos, los apóstoles están diciendo: para eso fue que nos trajiste para acá cuando vio la tormenta, para eso fue que nos dijiste para acá, para que nos muramos. O sea, mira cómo estaba hablando. La forma de hablar de los apóstoles, de los líderes mundiales, estaban hablando de una manera, porque la opresión hace muchas veces que se hable lo que no se tiene que hablar. Y Dios permite la presión. Dios permite, porque dice que es preciso que entre vosotros haya disensiones, para saber lo que está. Te he traído por todo este desierto para probar lo que hay en tu corazón. Y es a través de ese, el fragor de la batalla, de la lucha, donde se van a manifestar cosas. Estoy comparando de esta persona con los discípulos, con ellos. Para ellos moverse en esa dimensión, ellos estaban comenzando de cero. Y era el misionero y eran 4 nada más. Y cuando llegó el 7º día, porque los de allá estaban esperando, seguro que mueren los cristianos. Pero el misionero estaba: yo confío en ti, yo confío en ti, yo confío en ti. Y había un mercado. Y en el mercado estaba un niñito, una niñita, niño. Y que el niño comenzó a gritar, y a gritar, y a gritar, y a gritar. Pero de pronto salieron 4 leones, pero como caballos. Uno del norte, uno del sur, uno del este y uno del oeste. 4 caballos galopando. Y se metieron en el mercado donde el niño estaba gritando. Tenía un berrinche. Y los leones, esos gigantes, como caballos, llegaron y comenzaron a jugar con el niño. Y a tocarlo y a jugar con él. Y lo calmaron y el niño comenzó a reírse. Había una manifestación de su presencia. Pero de pronto, esos 4 leones fueron al babalao y a todo su equipo y lo destrozaron a todo. Y ahora, para donde iba el misionero y iban los 4 discípulos, los leones iban. Y todo el mundo veía y decía: Dios está con estos misioneros. Dios está con ellos. Dios los acompaña. Que Dios está llamando a la iglesia a pasar al otro lado. La iglesia por mucho tiempo ha estado de este lado, solamente oyendo chisme, crítica. Ay, tú sabes. Ay, ¿sabes qué dijeron? Porque la gente se ha quedado de este lado, viviendo en su propio criterio, en su razonamiento. Esto no me parece, esto no es, esto sí es. No, yo no creo. O sea, viviendo un evangelio propio, personal. Hay un solo evangelio. Y Cristo dijo:
que si algún otro predica un evangelio diferente, sea maldito. Ay, apóstol, eso lo dice la palabra de Dios. Si alguno predica otro evangelio, sea anatema. Y anatema quiere decir maldito. Ahora, Dios había montado en la barca a líderes mundiales. ¿Aló? A líderes mundiales. Te pregunto, ¿dónde estás ubicado tú? ¿Te sientes como un hijo de Dios para hacer lo que tú me mandes? ¿Ah? Quiero ir a Guacarapa. Quiero ir a San Agustín del Norte, Miami. Amén. África. África. Porque queremos ir a Manhattan. Queremos ir sí, a Francia, Europa, Estados Unidos. O sea, queremos ir a lugares. Pero los que Dios montó en la barca tenían que estar preparados para toda buena obra, para recibir órdenes, instrucciones, porque los hijos de Dios no estamos para hacer lo que a nosotros nos parece, sino lo que Dios quiere. Y Él tiene un plan. Él tiene un plan con esta nación. Y ahora vean lo que estaba pasando. Porque cómo estaban, imagínate tú, Chucho, cómo estaba esa gente después de 9 horas. Eran expertos. La experiencia lo ayudó. En el barco de Jesús, yo sé que esa fue la barca donde estaban los líderes mundiales, pero en el barco de Jesús caben todos los venezolanos. En el barco de Jesús caben todos los venezolanos, porque hay salvación para todos. Dios no quiere que ningún venezolano. Ya Dios dijo que viene un gran avivamiento, pero Dios está diciendo pasemos al otro lado. Y creo que le ha tocado la hora a Venezuela, que Venezuela pase al otro lado. Pero cada vez que Dios llama a un hombre, a una mujer, a la iglesia, a una nación a pasar al otro lado, se van a levantar las tempestades, se van a levantar los conflictos. Pero no te preocupes, porque cuando los discípulos iban al otro lado, cuando ellos iban al otro lado, ¿qué era lo que había? Oscuridad. Diga oscuridad. Cuando tú vas al otro lado, te vas a encontrar, porque del otro lado se va a soltar lo nuevo. Del otro lado es que se va a soltar lo nuevo que el Espíritu tiene preparado para Venezuela. No podemos seguir donde estamos. Ya está bueno, hay que pasar al otro lado. Y si Dios está llamando a tu familia al otro lado, si Dios está llamando a esta iglesia al otro lado, si Dios está llamando a Venezuela al otro lado, no vamos a perecer en el camino, vamos a llegar al otro lado. ¿Cuántos dicen aleluya? Después que estaban cansaditos y fatigados, porque algunos están pensando, bueno, pero no dijeron que había avivamiento y que viene avivamiento. Me están diciendo que hay avivamiento, pero mira estas olas que ¿por qué se están moviendo? Es que Dios no te dice que el hecho de que tú vayas al otro lado, Él no está diciendo que no se van a levantar tempestades. Él está diciendo, no te preocupes. ¿Cuál fue el que se hundió, mi amor? El Titanic. El Titanic lo preparó un hombre y lo elogiaron y lo sacaron por prensa, por internet, en el mundo. ¿Y qué pasó con el Titanic? Se hundió. Sabiduría humana. Sí, ese fue el peor error. Lo que ellos dijeron. Ni Dios hunde este barco. Pero sabes,
en el barco, en los Titanic, eso que los hombres inventan. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que el diablo se la pasa inventando religiones y tradiciones y cosas. Y hay gente que se ha montado en barcos equivocados. Porque el que estaba mandando a pasar al otro lado no puede ser cualquiera, tiene que ser Jesús. Cuando la orden de Jesús es dada, cuando Dios dice, pasemos al otro lado, hermano, tú puedes tener todas las tormentas que tengas, pero Dios te asegura que vas a llegar bien. Ahora, hay gente que se queda viendo porque ahora Dios le estaba dando una lección a Pedro. Diga, a Pedro, a los apóstoles. Dios les estaba enseñando a los apóstoles que no era, porque ustedes se imaginan a Pedro, no, yo mismo soy, yo aquí, este es mi campo, este es mi terreno, este es mi radio de acción. En la playa yo conozco, yo estoy como pez en el agua. Y Dios le dio una lección. Cuando le vino la tempestad y él vio que todo estaba oscuro y que todo estaba difícil, no hallaba qué hacer. Dios le dio una lección. Hay cosas que el hombre no puede hacer, pero Jesús sí lo puede hacer. Hay tempestades, oigan, hay tempestades que no son para muerte, son para bendición. Hay tempestades, ay, qué sal. No. Lo que Dios quiere dejar plasmado en el corazón de los venezolanos, lo que Dios quiere dejar plasmado en el corazón de los venezolanos, que la tormenta de la gente que está tratando desesperada, ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Tú eres de quién? ¿De quién eres tú? Ay, yo soy de. Pero cuando tú sabes que tú eres de Cristo y tú estás montado en el barco de Dios, aunque rujan las tempestades, Dios promete estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él no te va a dejar, Él no te va a abandonar, Él te va a ayudar hasta el final. Diga, cansado. Después de 9 horas pataleando en el agua, ¿cómo estaría la gente, Chucho? Si yo estuve un ratico con Cirilo cuando pasó eso, mira, lanzamos la papa, la joya, todo. Después vimos el poco de papa y yuca y la carne, todo eso estaba flotando. Se quedó flotando. Y yo, ay, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Pero Dios nos está dando una lección, que no hay otro Dios como nuestro Dios. Porque Daniel y Nabucodonosor, oiga, Nabucodonosor tuvo que decir, es que no hay Dios como el de Daniel. El Dios de Daniel salva, el Dios de Daniel libra, el Dios de Daniel restaura, el Dios de Daniel levanta. Y eso es lo que estamos orando, para que las autoridades de este país reconozcan que el único que puede levantar y cambiar la historia de esta nación se llama Jesús de Nazaret. Dile al que está a tu lado, ¿quién es el que está diciendo tú? ¿Quién es el que está diciendo tú? ¿Dónde está puesta tu confianza? ¿En el compadre, en el tío, en el primo, en el hermano o en Jesús? ¿Ah? Qué bueno. Ellos no podían ver, ni sabían dónde estaba. Yo lo viví un momentico. Y pasamos un buen susto. Yo me imagino estos estaban cansados, 9 horas montados. Yo estaba pensando en lo que estamos viendo, el escenario político de Venezuela. Y uno dice y el otro habla, y el uno dice y el otro habla. Pero ahora, cuando ellos estaban cansados, ellos decían, si me hundo, si nos hundimos, hasta aquí llegamos. Si nos metemos en el agua, hasta aquí llegamos. Y aparece Jesús caminando sobre las aguas. ¿Qué es esto? O sea, Jesús aparece caminando sobre el problema de ellos, porque el problema de ellos era el agua. Si nos hundimos, hasta aquí llegamos.
No te preocupes por la tempestad. Jesús siempre llega a tiempo. Jesús no va a abandonar este país. Jesús no va a abandonar a Venezuela. Jesús no va a abandonar a este país. Dios prometió estar con su iglesia, con sus hijos, todos los días del mundo. Él es fiel y Él cumple su palabra. Y si Él dijo que estaría con su iglesia todos los días, Él estará con nosotros todos los días. Ciertamente, cuando hay un problema en la empresa, Chucho, ¿a quién buscan? Cuando hay un problema que las máquinas y no se consigue los repuestos, ¿qué es lo que se ponen a inventar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y dónde? ¿En qué país? ¿Quién es la dónde? Pero tienen que tener gente especialista, diga especialista. Lo que pasa es que en Venezuela, oiga, ahorita van a buscar muchos especialistas, pero el especialista de especialistas se llama Jesús. El que va a calmar toda esta tempestad en Venezuela se llama Jesús de Nazaret. Y la iglesia unánime, porque cuando los líderes mundiales se unieron, cuando la iglesia se une en una misma mente, en un mismo espíritu, en una misma fe, para clamar a Dios que venga, porque la iglesia tiene que clamar que Dios irrumpa, porque en esta nación lo sabrán. El que va a transformar esta nación es el poderoso Espíritu Santo. Es Jesús el Salvador, el que murió por ti y el que murió por mí. Toca al que está a tu lado y dile: tranquilo, que no te vas a morir. Sécate las lágrimas. Deja de estar gritando. Grita pero de júbilo, para que caigan los muros. Deja la lloradera y alégrate, gózate, regocíjate, que tenemos un destino seguro en Cristo. Tenemos un destino seguro en Cristo. Él bendijo a Venezuela. Él bendijo a este país. Así que las olas que están viendo, que están golpeando al país, no son para muerte. Después de esto viene el gran avivamiento hablado y profetizado para esta nación. ¿Cuántos lo creen? Toca el que está a tu lado y estoy contigo, ¿viste? Esta palabra es para ti. Esas olitas que te han golpeado, se pasa sacarte kilo espiritual, mijo, para que aprenda, para que crezca. Deja la queja y deja de estar quejándote. No prestes tu boca como un instrumento para estar maldiciendo, porque es que hay gente, mira, si la gente estuviera pegada de la palabra y de Cristo como está pegada del Twitter, náguara, un impacto en la nación. Ay, mira lo que dijo. Ay, mira lo que dijo. Ay, mira lo que dijo. Lástima que ese no es el que tiene la última palabra. El que tiene la última palabra por este país se llama Jesús de Nazaret. El que tiene la última palabra para Venezuela es Jesús. Es Jesús. Es Jesús. Y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesucristo, el Salvador del universo. ¿Qué pasó? Pregúntale. ¿Se te llenó la barca de agua? Saca la agüita, mija, sácala. Pero sácala contento. Yo sé. Yo estoy sacando el agua porque yo sé cuál es nuestro destino.
Esto a mí no me va a mover ni me va a asustar. Si Dios dijo avivamiento, avivamiento viene. Si Dios dijo que Venezuela sería transformada, Venezuela será transformada. Saca agua, pero con alegría. Saca agua y alaba. Saca agua y adora. No te quejes, adora al Rey. El único en esa tormenta donde se han montado los líderes mundiales, el único que tenía autoridad para calmar esa tormenta, ¿quién era? Ahora Jesús quería transmitirle a ellos y enseñarlos a que tenían que caminar a la altura del llamado que Dios le había dado. Porque ahora ellos tenían que asumir, su maestro le estaba dando clases. Vente, estás en la escuela del Espíritu, y aquí en la escuela vas a salir del anonimato y vas a fluir en lo inusual. Porque hay gente que le cuesta creer. No, que tú crees que es que esta pelazón que yo tengo un poco de años con una pelazón y yo me la paso. Quizás tú estás pensando en la pelazón, pero cuando Él se revela a tu vida, que tú miras al Calvario, cuando tú miras al Calvario y lo ves y reconoces lo que Él hizo por ti, tú te vas a reír de la pelazón, porque lo que tú estás pasando, eso es pasajero. Eso es pasajero. Pablo lo dice a Timoteo. Ayer estaba hablando el apóstol Oyodeli de Timoteo, de un apóstol a su hijo, a un pastor, Timoteo. Pero Timoteo recibe la palabra y le dice que Dios, y primero le habla a los ricos, que no ponga la confianza en el dinero, gracias, que no pongan la confianza en el dinero, sino en el Dios vivo. Digan, el Dios vivo. En el Dios vivo, que da todas las cosas en abundancia. Que da todas las cosas, ¿cómo? Para que la disfrutemos. Diga, nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Ahora, pero para que usted se pueda montar en ese nivel, usted tiene que haber pasado por el otro, lo que dijo el apóstol Pablo. Yo he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Que cuando usted ha sido tratado por Dios y usted tiene que pasar el río por la piedrita, Dios, ¿cuándo va a llegar? Dios mío, tengo que pagar el 15, el alquiler. Dios mío, tengo que pagar el giro. Y usted está así. Pero usted es fiel a Dios. Señor, te sirvo, te adoro, yo te glorifico. Yo no voy a dejar de servirte. Con todo lo que tú estás pasando, tú estás alabando a Dios, porque has aprendido a vivir cualquiera que sea tu situación. Y cuando tú eres fiel en lo poco, Él te pone en lo mucho. Estaban cansados. Dile que está a tu lado, ¿estás cansado? ¿Ha entrado mucha agua? Dile, ¿qué es lo que tú has dicho? ¿Qué es lo que has estado diciendo? Dile, mejor cierra tu boca. Cuando no vayas a decir una cosa del Espíritu para edificar, no digas nada. Dile que está a tu lado. Dile con amorcito, dile que está a tu lado. Mira, cuando vayas a decir algo que no edificar, no digas nada. Pásate el cierre. Ahora, si vas a bendecir y vas a edificar, abre tu boca. Quizá alguno diga, bueno, pero eso es para los apóstoles nada más. ¿Usted quiere pasar al otro lado? ¿Acaso solamente, mira, si los apóstoles pasan al otro lado, esa unción apostólica está abierta para la iglesia? Y los que arrebatan los hijos de Dios, también dicen, yo no me quedo aquí, yo voy al otro lado. Yo he sido llamado para marcar la diferencia en mi generación. ¿Qué fue entonces lo que dijo Nabucodonosor y qué fue lo que dijo Darío?
El problema que tenía Nabucodonosor es que no entendía el sueño. Pero ¿qué quiere decir esto? Y eso se convirtió para él en un problema, porque Dios le estaba mostrando el futuro. ¿Qué dice ahí? ¿Usted no conoce a alguien por ahí que se haya ido a leer las manos? Dile que tú lo confió, como que le está hablando a alguien aquí. Y la gente cuando vaya ahí, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay? ¿Qué ve? Y la mayoría de esos le dicen: ay, tu mujer te está dando cacho. La mayoría de esas le dicen: tu marido te está dando cacho. Tienes que cargar. Por ahí anda una que lo está sadiqueando. Sí, le hablan. Entonces la gente anda buscando la ayuda. ¿Dónde? En la mano pelúa. La gente quiere lo fácil. Busco al brujo, busco al hechicero, busco al espiritista. Así hay mucha gente que quiere que Venezuela cambie, matando animales y haciendo cosas. Este país va a cambiar cuando las familias busquen a Jesucristo, cuando las familias caminemos en la palabra, cuando seamos un testimonio vivo. Porque la palabra dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas quedaron atrás, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Ve que todavía quedan unas cositas ahí en los apóstoles? Chucho, porque en esos 7 días del ayuno yo sé que Dios me estaba ministrando. ¿Qué fue lo que salió de los apóstoles? Un grito: salva, es que no estás viendo que nos vamos a morir, tú no vas a hacer nada. Dios le estaba diciendo: mira, todavía hay una cosita ahí en tu corazón, sácala. Y yo creo que Dios está trabajando con sus apóstoles, con los pastores, profetas, evangelistas y con todo el pueblo. Que le permitamos a Dios hacer lo que Él quiere hacer con nosotros. Que seamos humildes y sencillos para reconocer y obedecer al llamado que Dios nos está haciendo. Dios dijo que era al otro lado. Diga: y los llevó al otro lado. Ahora, pero velo así con alegría. Háblale como un líder a las naciones y dile: creo que vas al otro lado. Juntamente con tu familia. Esas olas que se levantaron, dile, esas olas que se levantaron no son para destrucción. Esas olas que se levantaron es para traer las cosas nuevas que vienen para tu casa, que vienen para tu familia. Toca al que está a tu lado y dile: no le prestes mucha atención a la tormenta. No le prestes mucha atención a la oscuridad. Si Dios te dijo que vas a llegar al otro lado, vas a llegar. Déjate de estar oyendo voces raras y oye la voz del Espíritu Santo. Porque cualquiera con su razonamiento. ¿Cuántos de los que están aquí leyeron lo que salió en las últimas noticias? Mira, ve el desconocimiento. Por eso es que es importante. Yo quiero invitarlos a todos ustedes, y esta misma semana, que para el miércoles ya mandé a hacer 3 pendones grandes, que todo el que entre a la iglesia, uno de un lado, el otro lado de aquí, en escuela uno, y que todo el que entre vea. Primero, métase en Facebook. Nosotros invertimos, la iglesia invirtió casi 50,000 bolívares para sacar una palabra profética para que la leyera todo el país. ¿Y cómo es que Dios dio una palabra profética para el país y usted esté desconectado de lo que Dios está hablando? ¿Me está oyendo?
¿Dónde estaba Jesús cuando ellos estaban pasando el momento difícil? ¿Ah? ¿Dónde? No, pero es que hay una parte donde Jesús está en la barca y hay una parte donde Jesús estaba orando. Yo quiero que sepas esto, que cuando tú estás pasando por la prueba, que se te va a voltear el barco, el Dios que te llamó está intercediendo por ti. Cuando la situación estaba difícil, que los discípulos, los líderes mundiales que estaban siendo preparados para que explotaran a lo que tenían que hacer, ¿qué estaba haciendo Cristo? Orando. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Que Él había rogado para que no negara la fe, no le faltara la fe. Porque lo que Dios espera de sus hijos es que en estos momentos de prueba nosotros confiemos en Dios. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Aló? ¿Hallará fe en la tierra? Porque es que algunos dicen, no, pero ¿cómo va a ser posible que ahorita el país esté así? ¿Acaso ya Dios no lo había dicho? En el mundo tendréis ¿qué? ¿Y qué quiere decir aflicción? ¿Ah? En el mundo tendréis problemas. Entonces hay un problema y, pero ya Dios no dijo que en el mundo tendréis problemas. Pero ¿qué es lo que dice Dios? La gente que va rumbo al otro lado está en un proceso de aprendizaje y de crecimiento, de que tenemos que confiar en Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra fuerza. Que aunque tú estés viviendo, oye, mientras tú estás en el momento de la prueba, Dios tiene intercesores por ti. Mientras Venezuela está atravesando este momento, no solamente en Venezuela, en el mundo hay gente que está clamando para que explote el avivamiento. Porque esto no va a limitar. Por eso es que tenemos que conocer, mejor es el fin del negocio que el principio. Cuando José tiene la revelación, Dios le dijo, mira, te van a vender, tus hermanos van a hacer esto, te van a lanzar en un hueco, te van a llevar preso, te van a llevar. ¿Qué fue lo que le mostró? El producto terminado, todo listo. Porque si Dios le muestra, yo creo que mucha gente sale corriendo y abandona todo. Él ya mostró el final. Un gran avivamiento para Venezuela que va a trascender a las naciones de la tierra. Eso es lo que viene. Así que no te quedes viendo las tempestades. ¿Qué va a pasar? Ya tú tienes que estar seguro qué es lo que va a pasar y qué es lo que viene. Un poderoso avivamiento. Que Venezuela va a ser levantada. Que Venezuela va a moverse en una dimensión de gloria. Así hablan los que pasan al otro lado. ¿A quién fue que llamó? Nabucodonosor, ¿a quién llamó? No, ¿ve? No, él llamó a los agoreros, pero ninguno de ellos a los que según eran expertos. Hay mucha gente que está buscando santero, palero, espiritista, pero en ellos no van a conseguir la solución. Usted va a ver un gran remanente, ríos de gente santera, palera, espiritista, diciendo aquí no está la solución. La solución está en Cristo. Y ríos de almas volverán, porque la gente tendrá luz y revelación de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Sabes? Ellos seguían en el palacio. Los que estaban en el palacio seguían, pero ahora habían perdido la autoridad. Al primero que llamaban era ¿quién? Diga a Daniel. Diga a Daniel. ¿Pero por qué? Porque Daniel tuvo que pasar al otro lado. La gente que pasa al otro lado no va a seguir siendo la misma. La gente que pasa al otro lado se va a mover en una dimensión de gloria. Va a tener un romanticismo con Dios que no es una carga la oración. En estos días oí
a un hombre de Dios y me dijo, es que la oración, eso es... Ay. O sea, que lo que expresaba de la oración era como sí, porque la gente lo pone como una carga, como una... Bueno, ciertamente hay una lucha espiritual, porque el diablo no quiere que los hijos de Dios se comuniquen. Pero la oración debe ser un deleite. La oración debe ser un disfrute. La oración debe ser una bendición. Ahora, Daniel lo hacía. Ahí está Darío. ¿A quién mandó a buscar a Darío? ¿Y qué fue lo que dijo Darío? ¿Sabe por qué? La gente que pasa al otro lado, porque estos son líderes mundiales, líderes que fueron llamados a marcar un precedente. Déjate de estar pensando según el criterio del mundo, según el complejo de inferioridad que el diablo ha puesto, que tú no vales, que tú no te ves como realmente Dios quiere que te veas, porque a ti te limpió la sangre del Cordero. Y tú eres un príncipe, tú eres una princesa, tú eres un hijo de Dios, tú eres un instrumento de guerra, tú eres un instrumento de honra para las naciones. Él no te escogió solamente para que estés en la iglesia domingo a domingo. Él te llamó para que cumplas una misión, para que cumplas una tarea y puedas ser una influencia de poder en el nombre de Jesucristo.